Amigas y amigos, ¿realmente quiere la oposición participar en las elecciones parlamentarias? La pregunta se la hace mucha gente ante la actitud que tiene el sector. En vez de prepararse con seriedad para los comicios del próximo 6 de diciembre, fecha fijada soberanamente por el Consejo Nacional Electoral en medio de ataques, de atrevidas especulaciones sobre un supuesto acuerdo entre el gobierno y el ente electoral para retardar el anuncio de la fecha con la intención de que no hubiera elecciones parlamentarias este año, se persiste, sin embargo, en envenenar el ambiente con nuevas declaraciones que confunden a la ciudadanía y ensombrecen el panorama político del país. Los voceros de la oposición insisten en que se extreme el blindaje del proceso electoral. Exigen una observación en la que participe la Unión Europea, OEA, ONG, notables internacionales próximos a ella y además garantías procesales que ya existen y que de acuerdo a la experiencia electoral durante los gobiernos bolivarianos han sido respetadas en las elecciones de la Quinta República, a diferencia de los de la Cuarta, que no ha habido sombra de fraude y cuando este fue denunciado jamás se presentaron las pruebas. Algunos medios de comunicación que sirven de voceros a las tendencias más radicales de la oposición, aquellas que arrastran un pasado de aventuras, plantean que ya el gobierno junto con el CNE tiene preparado un fraude. ¿Cuál es la consecuencia de este absurdo planteamiento? Que la oposición no aceptará otro resultado que no sea su victoria en las urnas. Esta actitud, que forma parte de la rutina opositora ante los comicios celebrados en el país en los últimos 16 años, tiene un doble efecto. Por una parte, convierte su participación electoral en una mascarada. Se participa para poner en la calle un mensaje desestabilizador y crear condiciones para un estallido de violencia si el resultado no es favorable. Es decir, que la participación es concebida como un dispositivo para desencadenar acciones fuera del marco constitucional. Por otra parte, esa actitud juega en contra del interés electoral de la propia dirección opositora, ya que desmoraliza a sus votantes, hace que pierdan interés en la participación y fortalece la posición de los ultras que hay en su seno. En consecuencia, ¿será posible que los líderes de la oposición, los demócratas, aquellos que respetan la Constitución, se hagan sentir y les salgan al paso a los aventureros? La oposición en las actuales circunstancias va por el mismo camino que transitó en otros procesos electorales, que la condujo a la derrota. Una pausa y al regresar converso con el dirigente nacional del PSUV y gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach. Yo creo que la alianza Pueblo-Fuerza Armada se concreta o se explica al país a través de ejemplos muy especiales, muy particulares. Voy a conversar con el gobernador del estado Carabobo y dirigente nacional del PSUV, Francisco Ameliach. Francisco Ameliach participó en el 4 de febrero y el 27. Era capitán para la época. Un hombre que posteriormente se integra a la actividad civil. Chávez lo incorpora a una serie de procesos importantes. Y ha resultado un excelente y creativo político en áreas muy difíciles, como es gobernar y participar, armar, compartir en procesos electorales. Por muchas razones se justifica la presencia de Francisco en este programa. Acabamos de tener, por ejemplo, las elecciones internas, las primarias del PSUV. Y estamos avanzando ya hacia la fecha comicial del 6 de diciembre,
fijada por el Consejo Nacional Electoral. Ese es uno de los motivos por los cuales Francisco Meliach está hoy en este programa. Bienvenido, Francisco. Gracias, José Vicente. Gracias a toda Venezuela que está pendiente de tu programa todos los domingos. Mira, ¿qué siente realmente un hombre que viene de las filas de la Fuerza Armada, manejándose, moviéndose en el campo civil? Porque eso ocurrió contigo en tiempos en que estaban muy duras las relaciones entre Fuerza Armada y el pueblo, ¿no? Y muchos consideraban que no se debía apelar a los cuadros militares para participar en la administración pública o en la política directamente. ¿Qué sentiste tú? ¿Qué te motivó para asumir esas iniciativas? Bueno, José Vicente, lo primero es que el militar tiene mucho contacto con la gente humilde, con el pueblo humilde, porque el soldado, ¿de dónde viene? Viene de los estratos más humildes de la población, y ahí uno se empapa, el que verdaderamente comanda. Yo siempre estuve en cargos de comando de tropas, y uno se relaciona, el buen comandante se relaciona de cómo vive su soldado. Y ahí los soldados que iban eran los soldados que estaban prácticamente, vivían en pobreza. La promoción mía, que se graduó en el año 80, que era la promoción de Padrino López, por ejemplo, tiene como esa vivencia que 15 años de servicio lo vivimos en la Cuarta República y 15 años lo hemos vivido en lo que es el proceso revolucionario. Y después de haber conocido a Chávez en la caída militar, esa calidad humana y ese liderazgo, y uno en sí lo que es un planificador y un servidor público, y siempre estuvimos convencidos, y esa fue nuestra enseñanza, que la Fuerza Armada Nacional debería estar a favor del pueblo y no de una oligarquía o de las élites que mandaban en este país, que explotaban a ese pueblo. Tú fuiste electo por el pueblo del estado Carabobo gobernador. Una gobernación difícil, sin duda. Un estado complejo. Un estado muy importante en el cuadro político y económico y social del país. Las informaciones que yo tengo es que te han manejado muy bien, ¿no? Y en esto no hay ningún halago personal, ¿no? Es producto de informaciones muy serias que la confirman. ¿Qué enfatizas tú particularmente en esa gestión tuya en Carabobo? Sí, lo primero, te diría yo, José Vicente, es que en el estado Carabobo se hizo como una división odiosa entre el norte y el sur, incluso en espacios geográficos, en los espacios donde vive la clase media y los espacios donde viven pues los sectores más necesitados. Nosotros atendemos a todos con los servicios, pero hacemos sin duda alguna prioridad a los más necesitados. Y aplicamos parte de nuestro presupuesto, en la inversión del presupuesto, la orientación del presupuesto está orientado hacia los programas sociales, hacia la educación. El 74% del presupuesto del Estado de Carabobo se invierte en la inversión social, y en sectores más del 50% se va, por ejemplo, en educación, en salud. Eso yo creo que ha sido la gran ventaja. Y bueno, y los canales, yo nací en el Estado de Carabobo, soy valenciano, y conocemos pues la idiosincrasia del valenciano, y hemos tratado pues de tender puentes con cualquiera persona que nosotros necesitemos para llevar adelante una buena gestión. Creo que eso ha sido... Es decir, que tú adelantas una política de diálogo con diversos sectores de la sociedad. Permanentemente. ¿Qué respuesta le has dado tú al tema de la inseguridad, que es tan grave? Sí, fíjate, el tema de la inseguridad, sin duda alguna, no hay que evadirlo, es un tema muy grave. Nosotros hemos puesto en marcha programas que han sido exitosos, por ejemplo, en la parte de seguridad vial. Aquí tenemos, por ejemplo, una base de seguridad vial, que es control, en el tramo, por ejemplo, la autopista que va de Puerto Cabello a Valencia. Ahí el promedio, José Vicente, cuando yo llegué, era de 36 asaltos, vamos a poner ese ejemplo, 36 asaltos a camioneticas al año. Es decir, se daba aproximadamente 3 asaltos al mes. Desde que nosotros pusimos un plan de seguridad vial novedoso, que consiste en que, fíjate, tiene la variedad, esos puntos de control fijo son a veces inoperantes, sino una patrulla que tiene 10 kilómetros, que está en constantemente circulación, y en 5 minutos
vigila todo el tramo carretero. Y la diferencia es que en un año que lleva ha habido un solo atraco. De 36 llevamos a un ataque, es algo exitoso. Otra área fundamental en la parte de seguridad ha sido el convenio que hemos hecho con la Universidad de Carabobo. Esto es bien importante porque ahí la matrícula de la universidad son 63.000 alumnos. Y bueno, y gracias a las autoridades de la universidad, fíjense, es un buen ejemplo para Venezuela, apartando las diferencias políticas que puedan haber en un tema tan importante como la seguridad. Hemos hecho una buena sinergia y ha habido una reducción de más del 80% de los delitos dentro de la universidad. Y estamos protegiendo a nuestra juventud. Otro plan importante que se ha puesto en marcha es el de las escuelas. Hemos tenido 400 escuelas a donde hay mayor índice delictivo alrededor de las escuelas y hemos hecho un plan especial para reducir alrededor de las escuelas, proteger a nuestros niños, nuestra juventud, que es lo más importante. Y la respuesta de la gobernación a la guerra económica, al problema del desabastecimiento y otros elementos. Sí, ahí el problema del desabastecimiento es importante. Es un problema estructural, hay que ser autocrítico. Hay que reconocer que el aparato productivo, y vamos a centrarnos en el sector alimentos, el aparato productivo no ha crecido al ritmo de la demanda de alimentos. Y eso nos ha llevado a tratar de importar, o sea, mejor dicho, a tener la necesidad de importar los alimentos, y eso implica divisas. Y cuando el petróleo de 100 baja a 40, bueno, se crea un caldo de cultivo para que con esas debilidades que tenemos nos apliquen una guerra económica basada en la especulación, en el acaparamiento y el contrabando inicialmente. En Carabobo tenemos el principal puerto del país, que es Puerto Cabello. Una de las acciones que hemos emprendido es aligerar esos procesos para que de alguna manera todo el material que se importa llegue lo más rápido posible a las cadenas de distribución. Y también nosotros hemos hecho más de 5.000 mercados al aire libre con producción en el mismo estado de Carabobo. Ahí, por ejemplo, por meter un ejemplo, ahí se concentra el 60% de la producción de pollo del país. Hemos hecho convenios directamente con las empresas avícolas para llevarle pues, a los sectores. Sin embargo... ¿Cómo repercute el fenómeno de la población? Sí, sin embargo, causa molestia. ¿Está crispada la población o ha habido desbordamientos populares? No ha habido desbordamiento popular, pero sin duda alguna, no podemos decir lo contrario, causa una molestia cuando personas tienen que hacer pues una cola de 1 hora o 2 horas para conseguir un producto, un abastecimiento. Pero yo te traje una lámina, es importante. Y la elección del pasado domingo, una demostración. La gente está en la cola, la gente del chavismo, se molesta, pero se recuerda de esto. Más de 20% de los menores de 15 años tienen problemas de nutrición. Esto es el impulso del 30 de septiembre de 1996, el diario. Fíjate lo que dice aquí José Vicente, ¿verdad? De hecho, el Instituto Nacional de Nutrición ha reportado que entre los venezolanos menores de 15 años, un 23% tiene problemas de desnutrición, de los cuales 10% corresponden a desnutrición aguda y un 13% a casos crónicos. ¿Qué dice la gente? Bueno, tenemos dificultades por una guerra económica, pero nosotros no queremos volver a esto, al pasado. Ese es el análisis, y ese puede ser uno de los análisis que hay que ver el fenómeno de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, no tanto o no solo la cantidad de personas que fueron a votar, sino lo que decían cada persona que ahí la entrevistaba. Hoy en día sabemos que Venezuela fue premiado por, fíjate esta parte que dice que solamente los venezolanos, el 80% consumían el 80% de las calorías necesarias para preservar la salud. Y nosotros acabamos de recibir un premio de la FAO precisamente por ser el país que más cumple con las calorías día que necesita el ser humano para mantener su salud, para mantenerse sano. Esto es bien importante y creo que es una diferencia que nuestra gente, la conciencia que sembró Chávez, ahí donde está la importancia de Chávez. Chávez, me recuerdo en el último programa que tú le hiciste antes de las elecciones de 2012, tú le preguntaste que si se jugaba el destino de la revolución en la elección del 2012, y él te dijo textualmente, porque yo en un programa de radio que tengo lo pongo
todos los días inicio con eso, que él se jugaba el destino de la revolución en la conciencia del pueblo de Venezuela, en la organización popular, en la movilización popular, en la unidad de la fuerza revolucionaria y en la unión cívico-militar. Yo creo que en esos 5 aspectos nosotros hemos avanzado y nosotros lo que vimos el domingo fue un pueblo consciente, sabiendo que no podemos, hay dificultades, se reconocen. El pueblo incluso se molesta, pero está consciente que no puede volver al pasado. Ahora, una gestión como la que tú cumples en un estado, te repito, difícil, ¿no? Y complicado. Supone que quien lo gobierne debe manejarse con mucha cautela, con ponderación, con seriedad, con responsabilidad y tendiendo puentes. Yo te conozco y sé que eres un hombre dialogante y creo que en esa condición descansa precisamente el éxito que vienes teniendo, porque a mí me parece que en otras circunstancias, con las características del Estado Carabobo, la situación sería extremadamente explosiva. ¿Cómo has tendido tú esa capa de aceite allí para atenuar los enfrentamientos y la violencia? Sí, mira, yo creo que primero hay una condición. Si dicen que el maravino o el maracucho es regionalista, el valenciano, según la historia, lo es más, ¿no? Incluso la historia nos muestra pues cómo ha sido más separatista Valencia de Venezuela que incluso Maracaibo. Ahora, el hecho de que mi familia tiene más de 100 años viviendo en el estado Carabobo. ¿Tú eres godo? No, indudablemente que no, pero sí, eso no deja de ser un pueblo grande. Y bueno, hay vínculos familiares con muchos sectores, incluso que hacen vida en la oposición. Y bueno, y eso nos ha permitido de alguna manera acercarnos con mayor facilidad sin para nada negociar nuestros principios y nuestros valores, que es entender condiciones mínimas de respeto. Vimos cómo en el 2014 tuvimos una acción muy fuerte con las guarimbas en el estado Carabobo, pero luego un grupo, incluso me han llamado muchos muchachos esos que participaron en esas guarimbas, a decirme que estaban equivocados y también han cambiado la posición de muchos dirigentes que se pusieron al frente pues, de esos hechos de violencia. Y yo creo que ya hay una comprensión de que el método de la violencia no es la forma de resolver los problemas en el estado Carabobo y que trae atraso para... Eso se reflejó un poco en las primarias de la oposición, precisamente en el estado Carabobo. Sí, bueno, en las primarias de la oposición, indudablemente, entre ellos hubo mucha tirantez, mucha fuerza. Hay sectores bien importantes que propician la violencia. Históricamente, esos sectores que propician la violencia se han impuesto, y no solamente en Carabobo, sino a nivel nacional. Los sectores que más comparten la idea democrática, que la salida es una salida electoral, caen en el chantaje de los grupos violentos, caen en el chantaje de los poderes fácticos, de la presión que ejercen a los medios de comunicación. Eso explica prácticamente la desaparición del Proyecto Venezuela. Prácticamente desapareció el Proyecto Venezuela. En la última encuesta que yo manejo no tiene ni 1% de aceptación militar. Una encuesta de IBAG, que te la voy a hacer llegar, por cierto, la última encuesta de IBAG, que saca 0,7% el Proyecto Venezuela, que se fue pues directamente por los hechos de violencia. Fíjense esto que está acá, que este es el situado constitucional del Estado Carabobo. Yo recibo 9.6 millardos de bolívares en situado constitucional. Pero en créditos adicionales, en 2 años, esto es en 2 años, en créditos adicionales para obras, para el Estado, he recibido 27.4 millardos de bolívares. ¿Qué quiere decir eso? Que es imposible que un gobierno de un Estado tenga éxito si no cuenta con el apoyo del gobierno nacional. El presidente Nicolás Maduro nos ha dado todo el apoyo para el Estado Carabobo. Ahora, ¿qué pasó en el gobierno pasado? Que lo que estaba gobernando ahí estaba empeñado en dar un golpe de Estado. Y eso indudablemente va a influir en el avance y en la gestión a favor de quién, de toda la población. Ahí no hay diferencia entre que si chavista o no chavista. Se trata del progreso, se trata de que el Estado, vaya adelante con proyectos importantes, por ejemplo, como la variante del sur, la autopista de la variante del sur, que se culmine el metro de Valencia, el túnel que une la autopista del este con la Julio Centeno en San Diego. O sea, son proyectos que si tú no tienes una buena relación con el gobierno nacional,
es imposible que tú puedas llevar a cabo esa gestión o esas obras que necesita el Estado, bueno, para el bienestar de todos los carabobeños. Bien, vamos a hacer una pausa, Francisco. Y al regresar quiero que abordemos a fondo el resultado de las primarias del PSUV el domingo pasado. Explicaciones acerca del fenómeno, lo que dice la oposición y lo que tú como analista y experto en la materia electoral, que yo sé que lo eres, opinas sobre ese hecho. Francisco, ¿cómo fue el resultado de las primarias del PSUV en Carabobo? No, en Carabobo el resultado y fue... comparativamente con anteriores procesos electorales. No, sin duda alguna, en una elección primaria ha sido la votación más alta en la historia de todo el estado de Carabobo. Fueron algo más de 188.000 chavistas que participaron en esa elección. Eso nunca se había dado en el estado de Carabobo. ¿En comparación con otras fuerzas? Con otras fuerzas, bueno, la oposición sacó 135, hay aquí algunas láminas, puedo apoyarme en ellas, ¿no? Las primarias de ellos. Bueno, las primarias de ellos obtuvieron, aquí está la parte de Carabobo, vamos a sacar la cuenta aquí, nosotros obtuvimos 188.569, participamos nosotros, y en la oposición participó 135.361, es decir, más de 50.000 participantes más. Eso nos da, si tú los proyectas, si nos llevamos esto una encuesta. Si los proyectos al 6 de diciembre. Bueno, la proyección... ¿Qué significa eso en representación parlamentaria? En representación parlamentaria quiere decir que ganamos la lista, es decir, que de tres diputados que se eligen a través de la lista, al ganar la lista nosotros ganaríamos 2 diputados y la oposición por el método de Hong, que es el método proporcional, estaría 1, pero aquí está la comparación por circuito, ya que me está, que es bien interesante, que estamos hablando del estado de Carabobo. El por circuito, en todos los circuitos lo doblamos, excepto en el circuito 3. Y aquí es una reflexión que yo he venido haciendo, de que se trata, la elección parlamentaria, son 87 elecciones, no es una elección nacional. Exacto. Entonces, fíjense aquí, en el circuito 1, que es Guacara, San Joaquín, Mariara, el chavismo participó, estos son electores, no votos, sino electores, 31.242 contra 13.730 de la oposición, es decir, más del doble. Arroja un diputado. El circuito 2, 14.000 sacó la oposición, 35.000 participaron en las primarias del PSU, dobla también y es un diputado. Viene el circuito 3, en el circuito 3 la oposición tiene participó 61.511 electores. ¿Y qué comprende ese circuito? Ese es donde está la clase media, media alta, eso es la parroquia San José, Nagua y San Diego. Pero fíjense, ahí ellos concentran su votación, ya lo vamos a ver en otra lámina, más del 45% del total de su votación la concentran en ese circuito, que se elige un solo diputado. Si seguimos en el análisis, en el circuito 4 el chavismo triplica, circuito 4 es Los Guayos y Carlos Arbelo, 23.600 participaron por el chavismo, 7.500 por la oposición, triplica, y el chavismo concentra su participación y su votación en el circuito 5, que elige 3 diputados, 76.000 a 38.000 también se estaría doblando. Y aquí están buenas estas láminas que son importantes, que demuestran lo que te digo, de 135.361 votantes que asistieron en las primarias de la oposición, el 45% de esa votación la concentran en el circuito 3, a donde se elige un diputado. En cambio, el chavismo, esta parte para que se den cuenta que no es lo mismo una elección nacional a una elección por circuito, el chavismo, que sacó en su primaria el PSUV 188.569 votantes, concentra el 40% de su participación en el circuito 5, donde eligen 3. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 5 circuitos, nosotros obtenemos 7 diputados y ellos 1. Es decir, que en total de 10 diputados que se eligen proyectando esto, una encuesta,
de 10 diputados que se eligen en el estado Carabobo, el chavismo, las fuerzas revolucionarias, obtienen 8 diputados y ellos solamente estarían ganando 2 diputados, el del circuito 3 y el que le corresponde por el método proporcional de la lista. ¿Y la correlación en la anterior elección parlamentaria? En la elección parlamentaria, mira, anterior. La correlación es 7-3. Estaríamos ganando un diputado más, porque ellos en la elección pasada, por divisiones, por peleas internas del chavismo, perdimos el circuito 2, que es Guacara, San Joaquín y Mariara. Y por ahí fue electa la diputada Vestalia. Esta vez no va a ocurrir. Porque otra cosa bien importante es la gestión local. Esa es una elección a donde tiene mucha influencia lo local. No es lo mismo cuando uno en una encuesta pregunta cuál es el principal problema del país, cuando usted pregunta cuál es el principal problema de su comunidad. Y entonces seguramente ahí le van a decir el puente tal que comunica tal comunidad con tal comunidad. Va a salir una variedad de... Tenemos que irnos a los problemas locales en esta... Ahora, la reacción de la oposición frente a esos resultados de la interna. Sí, mira, la reacción de la oposición... Ellos dicen que eso es chimbo. No. Eso es... que eso no eso es cierto, resultado, que fue una elección donde no concurrió nadie. No, usted se está hablando del 17. Mire, esto trae consecuencias, además apoyarme aquí en las láminas nacionales. Esto trae unas consecuencias, no solamente la cantidad de electores, sino fíjate, ¿qué sucede aquí? Este es el red nacional, 18 millones el de febrero, el corte de febrero, 18.940.951 electores. Participó 3.162.400 en el chavismo, es decir, el 17% del total del red nacional. Y en ellos participó 543.793, el 3% del red nacional. Sin duda alguna, cuando tus candidatos están electos por las bases y te participa el 17% del red, tiene mucha más fortaleza que cuando están electos por un 3%. También, que es algo que trata de engañar a la oposición, hay que recordar que el chavismo eligió candidatos principales en los 87 circuitos. No hay ningún circuito del país en el cual se haya designado un candidato por consenso, que llaman ellos consenso. El consenso de ellos es la cúpula. La otra fortaleza es quién postuló para la primaria de la oposición, los cogollos de los partidos. ¿Quién postuló para las primarias del chavismo? Las bases del chavismo en 13.682 asambleas de VC. Esos candidatos que fueron a elegir, que se eligieron el domingo, fueron postulados por nuestras bases, no por los cogollos del partido. Es muy importante. Fíjate, otra cosa bien importante a nivel nacional. Perdona ahí, presidente, creo que esta lámina nos refleja algo bien importante. En los 33 circunscripciones electorales donde la oposición hizo primaria, eso es importante. Ellos obtuvieron pues los 543.793 electores participaron. Y en esos mismos... pero fíjate, pero además de eso, solamente de los 33 participó más electores que la del chavismo en 2 circunscripciones nada más. La 3 de Carabobo, que ya la vimos, y la 2 de Nueva Esparta. En las otras 31, el chavismo los dobló en todas. Pero aquí tienes un hecho muy importante, que hay un análisis que hace el Diario Nacional, que ya lo vamos a ver, que dentro de esas 31 circunscripciones, que el chavismo participó y fue mayor, están 8 circuitos plurinominales que eligen 19 diputados. Y en el análisis, por ejemplo, que hace la misma oposición, ellos dicen que correctamente que los circuitos plurinominales son esenciales para ganar la mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces esto, llevado, que se puede llevar muy bien como una muestra estadística de una encuesta, refleja que está en bastante mala situación. Esto no es para triunfalismo, pero sin duda alguna, ellos no pueden decir otra cosa por los medios de comunicación, pero saben que estas primarias le dio, pues, sin duda alguna, estadísticamente y probabilísticamente, científicamente, sin duda alguna, ellos dicen, no, que es maquinaria. Bueno, es que en una elección normal la maquinaria no tiene influencia, claro que tiene una gran influencia. Y en el chavismo, si alguien se preocupaba por la maquinaria en una elección, era Hugo Chávez, pues sabía de esa parte que yo
modestia aparte he sido prácticamente desde 2004 el que me he encargado de la maquinaria electoral. Ahora, a pesar de que la oposición dice que estas elecciones fueron un fracaso, ¿no? Sin embargo, hay temor en la oposición, hay una gran inquietud, una gran preocupación, ¿no? Y empiezan ya las voces apuntando a decir que se prepara un fraude. Es decir, están intuyendo una derrota. Y como intuyen una derrota, están buscando la manera de atenuar el efecto de esa derrota, apelando al tradicional argumento que tienen ellos de decir que es fraudulenta la elección, ¿no? ¿Qué piensa un experto en esta materia? Sí, fíjate, ¿no? Tú estás en lo correcto. Francisco Melián. El experto es José Vicente Rangel en el análisis político. Mira, aquí está, a mí me llamó mucho la atención este análisis que hace el Nacional, que sabemos que el Nacional, su línea ha estado con la parte más fascista y de la derecha y más golpista contra elecciones, de la parte de la oposición, que hace el 24 de mayo, es decir, siete días después de las primarias de la oposición. Y le dedica 1, 2 y 3 páginas. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza? Empieza con la conclusión. Y voy a leer textualmente lo que dice el periódico. Dice, a simple vista, la tarea para la oposición luce cuesta arriba, casi imposible, meritoria de un milagro. Dice. ¿Qué está diciendo aquí? Esto está mandando el mensaje. O sea, yo creo que el Nacional aquí lo que mandó, un mensaje, por la vía electoral no vamos a ganar. Y entonces ahí donde está entra la desesperación, que factores violentos vayan. Aquí se hace un análisis, esto es bien importante, aquí están estos cuadros. Fíjate lo que dice aquí José Vicente, que tiene que ver con todo lo que tú estás diciendo. Dice, las pruebas más recientes dicen de que están hablando de que la oposición, según ellos, no ha captado el descontento que existe. Entonces dice, la prueba más reciente fue la participación que hubo en las primarias del domingo pasado, la de ellos, que votó el 7% del electorado. El sufragio fue menor, lo que tú me preguntabas, al 9,38% de lo que la misma oposición en sus primarias del 2010 obtuvo. Y fue la mitad del 15% que obtuvo las primarias de PSUV ese mismo año 2010. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros de 15 subimos a 17, ellos de 9 bajaron a 7. O sea, la tendencia de ellos a la baja, la tendencia de nosotros a subir en tendencia, ¿no? Ahora, pasemos rápidamente a analizar la situación que se puede plantear el 6 de diciembre. Bueno, el 6 de diciembre, fíjate, algo tan importante, nosotros vamos a hacer el trabajo, sin duda alguna. Las victorias electorales se construyen con planificación. Indudablemente hay una cantidad de factores, está la gestión, el presidente lo ha dicho y lo ha reconocido, que vamos a una elección en tiempos de dificultades y sí, no se niega. Pero hay algo muy importante, es lo que sembró Chávez en el pueblo, la conciencia. El pueblo está consciente que no puede ir atrás y el pueblo sabe la importancia que tiene la Asamblea Nacional. Por ejemplo, en la aprobación de los presupuestos, que lo ponemos ejemplo, vemos como nunca un diputado de esta oposición ha levantado la mano para aprobar un crédito adicional para las pensiones, para las misiones. Fíjese, todas esas obras que estamos haciendo en Carabobo, nunca han aprobado nada, levantado la mano, y lo conocen y lo saben. Y el pueblo chavista, ese pueblo que siguió a Chávez, que lo seguía todos los domingos, que tiene conciencia política, porque si algo hizo Chávez fue sembrar una conciencia política en el pueblo llano, en el pueblo humilde, sabe que no podemos perder la Asamblea Nacional y sabe que va a votar más. Esa gente salió en 3 millones, más de 3 millones de personas salió a votar contra la guarimba, contra la guerra económica, y salió a votar por conservar el legado de Chávez y todo lo que Chávez le dio al pueblo mientras que estuvo en la Revolución Bolivariana. Está consciente de eso y va a salir masivamente. Y bueno, y también nosotros estamos a afinar todo lo que es nuestra organización mejor que nunca. Fíjate, en la parte de la organización electoral del partido, nosotros teníamos una debilidad, que usábamos una organización para la elección diferente a la organización normal del partido. Nosotros hemos llegado a una organización que venimos trabajando hace 2 años,
que es una organización que nos sirve para hacer la revolución, pero nos sirve también para ganar las elecciones. Es muy importante, con las unidades de Bolívar. ¿Cómo se prepara el gobierno para un eventual desconocimiento del resultado electoral? Yo creo, fíjate, ahí prácticamente las primarias dieron la partida de las estrategias, y tú lo viste clarito. Alegría, organización, victoria por el lado del chavismo. Inmediatamente todos los diarios empezaron a cautar fraude, lo que tú dices. Sin duda alguna, bueno, ahí tenemos la mayoría del pueblo, tenemos una fuerza armada que está al lado del pueblo, lo que decida el pueblo, lo va a respaldar la Fuerza Armada, pero además de eso ya conocemos la estrategia, esa guarimba que nos sorprendió a inicio del 2014, nos dejó muchas lecciones, tanto para los organismos de inteligencia, cómo controlar esa violencia que ellos pueden estar programando. Yo creo que aquí se va a dar el proceso en paz y va a ser una gran victoria para la fuerza del chavismo. Yo creo que se va a... Incluso hay conversaciones, porque sé que las hay, y no podemos meter, yo soy el que opino que no podemos meter a toda la oposición en un saco. Yo creo que hay factores importantes que están conscientes de esto, que lo más importante para el país es preservar la paz. Y están trabajando en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Francisco. Gracias a ti por invitarme. Mucha suerte. Gracias.